Del Renacimiento al manierismo. Cambia, todo cambia. Veníamos de la Edad Media, de la crisis del 1300, crisis social producida por la peste de las epidemias. La gente se refugia en los burgos, produciéndose una concentración de la población. Se estanca y paraliza la agricultura debido a esta reducción de la mano de obra por las epidemias y las propias migraciones. La antigua estructura social ya no da las respuestas adecuadas. Cae el régimen feudal, basado en el pacto entre el señor y el vasallo, por el cual éste trabaja la tierra y el señor la defiende. A partir de ahora, el señor feudal se verá obligado a comprar la mano de obra. Surge entonces la burguesía, concepto que en un principio se refiere a los habitantes de los burgos, ciudades, venidos del campo, que pasó a designar una nueva clase social, que frente a la aristocracia busca la fuente de riqueza en el trabajo, bajo la afirmación de que el hombre vale lo que produce. Con los finales de la crisis, la población demuestra una actitud de búsqueda y desarrollo en los deseos de vivir. En este clima surgen una serie de fenómenos como los fueron los de movilización social, donde el hombre comienza a pensar que la condición social es un producto que hay que ganar, y se produce, por otra parte, un fenómeno vertical social en el que la nobleza pierde paulatinamente valor y va ganándolo la burguesía. Las naciones modernas surgen con la burguesía y son un fenómeno burgués. El poder de los reyes va creciendo en las ciudades, estando las monarquías amparadas por el capital burgués. La transformación del poder y el régimen feudal monárquico trae como consecuencia la unificación de las leyes que hasta entonces eran múltiples. Un fenómeno fundamental de esta época y que se da preferentemente en el siglo XV es la revolución tecnológica, como lo fueron el invento de la brújula, que supone una nueva posibilidad de arriesgarse más allá del espacio conocido, abriéndose entonces las posibilidades de los descubrimientos y de las colonizaciones. El telescopio, invención de Galileo, que contribuye de una forma decisiva al cambio de la concepción del mundo. El hombre se da cuenta de la infinitud del mundo y cambia su visión geocentrista por la heliocentrista. Otro invento importante fue la pólvora. Los nuevos ejércitos, basados en el poder de la artillería y tácticas de guerra, y no en el potencial de caballería, son mucho más costosos y solo los reyes pueden mantener estos ejércitos poderosos, siendo este un factor más que explica la pérdida de poder de los señores feudales. La imprenta de Gutenberg, invento esencial, permite el comienzo de la cultura escrita, que hasta entonces había estado restringida a los monasterios. Se desarrolla en las universidades, que pronto adquieren una especial importancia para la secularización de la cultura. Es la diversificación de la misma. Se comienza a implantar la industria metalúrgica, relojera y cristalera, que desbancan el predominio textil. Todos estos cambios tecnológicos poseen una serie de consecuencias económicas, políticas e ideológicas, pero especialmente un cambio profundo de la actitud del hombre frente al mundo. Con el Renacimiento aparece el naturalismo, que valora la naturaleza y la vida sensible. Esto hace que se dinamice el trabajo para poder gozar posteriormente de la naturaleza. Esta actitud naturalista aumenta la curiosidad intelectual, la valoración del lujo, los viajes, las exploraciones y todo lo que represente contacto con lo natural. Se comienza a valorar el paisaje y a humanizar el arte. La cultura se va haciendo progresivamente laica e independiente de la autoridad eclesiástica y los dogmas religiosos. Las pruebas de este naturalismo y de su cultura laica son, por ejemplo, el cambio de la actitud respecto de la muerte. El sentido laico de la muerte iguala a todos los hombres. La muerte se suele ver como un castigo o un final o tránsito, de ahí que haya que activar la energía para gozar lo máximo posible de la vida. El tema de la fama es la solución laica a la supervivencia. El hombre medieval creía en el otro mundo. La fama, en cambio, será la forma de sobrevivir tras la muerte en el Renacimiento. Aparece el tema de la fortuna. El hombre medieval cree en la intencionalidad y providencia de Dios en el mundo. En el Renacimiento la cultura se descristianiza
y aparecen las ideas de fortuna y predeterminación. La suerte guía al hombre y el azar vuelve a ocupar un papel importante. Hay una valoración ética de la persona. El ideal de la vida no es ya seguir un modelo, como los sabios helenísticos o los santos del cristianismo, sino afirmar la propia personalidad y el propio modelo de vida. Comienza la independencia del poder político frente a los papas, como consecuencia del refuerzo del poder de los reyes tras la caída del régimen político feudal. Los pensadores más importantes toman partido por la independencia de ambos poderes, no con la intención de reforzar el poder de los reyes, sino porque piensan en el poder de la Iglesia como espiritual y no concreto, y por lo tanto independiente del Estado. El núcleo ideológico del Renacimiento es el humanismo, pero podemos definir como la nueva cultura que surge a partir del siglo XV, que se centra en el hombre, antropocéntrico, y que tiene como finalidad al hombre antropotélico. Los temas más importantes que desarrolla el humanismo son el tema del sujeto y de su libertad, la relación del sujeto con Dios y la relación del sujeto con el mundo y la naturaleza. El Renacimiento se va a destacar por la vuelta a los ideales grecolatinos y por la interpretación libre de la Biblia. Los grandes humanistas. Podemos destacar a Leonardo da Vinci, Tomás Moro y Pico della Mirandola. A ellos, sobre todo Pico, se debe la ruptura con la filosofía medieval. Así destacamos los planteamientos en el que el hombre es capaz de hacer el bien por sí mismo, frente a la naturaleza humana corrompida de la filosofía medieval que afirmaba que el hombre tiene tendencia al mal. El hombre se considera un ser autónomo que elige libremente su destino y acepta las consecuencias de sus actos, frente a la filosofía medieval que afirma que el hombre solo puede salvarse por la gracia y la fe divinas. Vemos cómo hay una confianza plena en el hombre y sus capacidades. Frente a esta revolución humanista surge como reacción el protestantismo de Calvino, Zwinglio y Lutero, donde sostienen que el hombre tiene tendencia al mal y que su destino es condenarse, negando todo tipo de libertad. Como consecuencia, la filosofía confluye en dos posturas, donde el hombre es bueno por la naturaleza, como dice Rousseau, y el hombre es malo por naturaleza, como dice Hobbes. Destacamos que el Renacimiento se da principalmente en Italia, y de esas económicas dependía de la capacidad para calcular y anticiparse a las circunstancias mediante decisiones oportunas. Su posición individual en la sociedad no dependía del nacimiento ni del arbitrio del Señor ni de la voluntad divina, sino de sí mismos. Políticamente Italia se organizó en torno a ciudades-estado que obtuvieron un gran auge artístico y político encabezadas por Florencia. En el Renacimiento, entonces, la historia de Italia es la de sus 5 estados principales: Florencia, Milán, Nápoles, Venecia y el Papado. El hombre humanista se centra en el estudio de la cultura clásica, en el estudio del hombre como individuo y en su capacidad intelectual para el estudio de todos los campos del saber: ciencia, filosofía, arte. El ideal es un hombre completo, armónicamente desarrollado en lo físico y en lo espiritual, que no limita su saber a un campo concreto, sino abierto a lo universal. La plena confianza que se tiene en el hombre da lugar al antropocentrismo. Características generales del arte renacentista. Imitación de la arquitectura y la escultura de Grecia y Roma. Realización de una belleza ideal ajustada a cánones dictados por la razón. Búsqueda de la serenidad y el equilibrio que proceden de la armonía del todo. Creación de obras cuya claridad y perfección, atributos exigidos por la razón universal, les dan una validez permanente. Es narrativa, expone historias y sucesos reales o ficticios, sacados de la religión, de la mitología o de la historia. Es realista, las figuras humanas o de animales y los objetos inanimados están reproducidos con el mayor cuidado.
El cuadro se presenta con la perspectiva geométrica y da la ilusión de profundidad. Se da interés preferentemente al cuerpo humano y en particular al desnudo, cuya anatomía se estudia y copia cuidadosamente. Andrea Verrocchio, 1435-1488. Pintor, escultor y orfebre florentino. Andrea Florencia fue en sus tiempos un orfebre, perspectivista, escultor, grabador, pintor y músico, pero su estilo en escultura y pintura era un tanto duro y tosco. En su juventud estudió ciencia y especialmente geometría. Como orfebre hizo, entre otras cosas, algunos broches para capas pluviales que se encuentran en Santa María del Fiore, en Florencia, y una copa cubierta con animales, hojas y otras curiosidades, trabajo muy conocido entre los orfebres. Rey David, bronce, 1473-1475, Museo Nacional del Bargello, Florencia. De tamaño algo menor del natural, se trata de otro de los ejemplos de esculturas dedicada a este rey de Israel, realizado por los grandes escultores florentinos, junto con el de Donatello y Miguel Ángel. Se trata de un encargo realizado por la familia Medici, que en 1476 lo venderá a la signoría, el ayuntamiento, y será colocado en el Palacio Vecchio junto al de Donatello. La representación del rey David en símbolo de sus batallas ganadas y como símbolo del poder del momento. En esta escultura se puede ver que es de bronce, tiene el torso desnudo, se ve claramente la imagen del rey David con la espada en la mano, con una cabeza en sus pies, que puede simbolizar. En esta escultura se puede ver que es de bronce, tiene el torso desnudo, se ve claramente la imagen del rey David con la espada en la mano, con una cabeza en sus pies, que bien puede simbolizar las guerras ganadas y su poder. Tiene pliegues en su vestimenta, de manera que le dan más realismo a la figura. Se observa el idealismo representando la victoria y el interés por la anatomía, nuevas técnicas como el relieve. Esta representación del David se asemeja a la anterior. No es un desnudo completo, solo su torso lo está. Tiene una espada en la mano derecha y en los pies, según parece, una cabeza, la cual habrá depuesto con su espada, Goliat. No da la impresión de ser un musculoso, y el pelo es medio y enrulado. Parece estar posando al igual que el anterior. En símbolo de sus batallas ganadas y como símbolo de poder del momento. El traje muestra transparencias, lo que permite al autor el estudio de la anatomía de cintura para arriba, cubriendo el resto con una falda de pliegues angulosos. La escultura está diseñada para ser observada desde todos los puntos de vista, pero el conjunto nos muestra una figura menos exagerada y compleja que la de Donatello. Origen y características del manierismo. Manierismo es el nombre que se da al estilo artístico que se inicia en Italia en la tercera década del siglo XVI y que se intuye en las últimas obras de Miguel Ángel y de Rafael y Cellini. Es el momento en que se pierde lo más propio del clasicismo y la belleza clásica, proporciones, armonía, serenidad, equilibrio. El manierismo es subjetivo, inestable. Los artistas se dejan llevar por sus gustos, alejándose de lo verosímil, tendiendo a la irrealidad y a la abstracción. Se prefiere, en escultura sobre todo, la línea o figura serpentinata, en la que las figuras se disponen en sentido helicoidal ascendente. Escultura manierista. Algunos de los grandes representantes de la escultura manierista son Benvenuto Cellini, Juan de Bolonia y la familia Leoni. Benvenuto Cellini. Cellini fue un magnífico orfebre y un magnífico técnico, dominó todos los procedimientos. Algunas de sus mejores obras son Perseo y El Salero. Referirse a las obras de orfebrería y escultórica de alta calidad inevitablemente nos lleva a una pieza, que a diferencia de otras, no fue concebida para la exposición pública, sino para el grupo íntimo de la corte francesa en tiempos del Renacimiento. Se trata del espectacular Salero, que cincelara en 1543 Benvenuto Cellini para Francisco I.
destinado a presidir la mesa en los banquetes de gala, una obra que desde el momento de su realización se convirtió en una de las joyas más preciadas de la corona. Hasta que Cellini realizara esta obra, las grandes piezas de orfebrería, siempre vinculadas al poder, habían sido principalmente realizadas para la iglesia en forma de cruces, relicarios y suntuosos objetos litúrgicos en metales nobles, así como para las monarquías gobernantes, convertidas en símbolos bajo la forma de coronas, cetros, armas, armaduras, etc. Esta pieza, por su trabajo y por el material empleado, elaborada generalmente con técnicas mixtas, esta pieza, por su trabajo y por el material empleado, elaborada generalmente con técnicas mixtas en las que se combinaban metales nobles con cristal de roca tallado y piezas semipreciosas, buscaba resaltar la magnificencia de la corona francesa e incorpora el gusto de decorar la mesa. Su composición ofrece una gran originalidad y un acabado exquisito, todo ello fruto de la genialidad creativa y del dominio del oficio de Benvenuto Cellini, que a pesar de sus magníficos bronces como escultor, siempre declaró que su verdadera vocación era la de orfebre. Las obras de Cellini estaban siempre precedidas de estudios previos en los que destacaba una seguridad y elegancia poco frecuentes. Por ello sabemos que la idea de esta joya se gestó a partir de modelos preparados muchos años antes para Hipólito d'Este, cardenal de Ferrara y mecenas protector del artista. Está enteramente realizada en oro y plata, con aplicaciones de esmaltes sobre las superficies, y su significado trasciende a la mera funcionalidad por estar concebido como una alegoría de los bienes que proporciona la naturaleza al hombre, con cada uno de los elementos previamente premeditados con minuciosidad, muy de acuerdo al gusto de la refinada corte francesa. En el salero destacan las figuras sedentes y enfrentadas de dos dioses que simbolizan al mar fecundizando a la tierra, idea encarnada por Neptuno, dios del mar, y Ceres, diosa de la agricultura, las cosechas y la fecundidad. Son dos figuras de delicada belleza en sus anatomías y ademanes, que toman contacto entrelazando sus piernas, simbolizando el fluido de su unión, la producción de sal marina, un ejercicio intelectual que dota a la pieza de una carga de sensualidad no disimulada. Neptuno representa el elemento masculino y porta un tridente con veladas alusiones fálicas. Su anatomía es vigorosa, rotunda, y se adorna con una sutil cinta en el cabello esmaltada en azul. Está apoyado sobre una concha esmaltada en blanco y 4 caballos marinos que emergen entre aguas procelosas con aplicaciones esmaltadas en color azul, por la que discurren algunos peces de gran tamaño. A su lado aparece una nave sobre las aguas, decorada con labores preciosistas, cuyo refulgente cuenco está concebido para contener la sal marina. Sentada frente a frente, con el cuerpo ligeramente desplazado hacia atrás, se halla la figura femenina, todo un alarde de elegancia y belleza, apoyada sobre un delicado paño tendido en el suelo, que aparece decorado por flores de lis, símbolo de la corona francesa. No se escapa que su gesto hace referencia a la fertilidad, con una de sus manos acariciando un pecho y la otra fundida recogiendo 2 frutos de la tierra en el cuerno de la abundancia. Incluso se ha llegado a interpretar la posición de sus piernas como una alusión a las montañas y llanuras de la madre tierra. A su alrededor asoman las cabezas de los más bellos animales terrestres. Entre ellos, un elefante elegido expresamente por el monarca. Junto a su mano se levanta un pequeño templo jónico, con forma de arco de triunfo, que en realidad es un recipiente cerrado para contener la pimienta, con pequeñas deidades en las hornacinas laterales y una alegoría de la abundancia sobre la tapa en forma de elegante. La base de la peana está recorrida por una franja cóncava, en la que se insertan entre formas ovaladas pequeñas figuras de divinidades, algunas de las cuales están tomadas sin reparos en las figuras del día y del crepúsculo, que elaborara Miguel Ángel
en los sepulcros florentinos de los Medici. En los fondos presenta aplicaciones esmaltadas en rojo y verde, que con su colorido contribuyen a realzar la espectacularidad de la pieza y a destacar la delicadeza de las pequeñas figuras fundidas y cinceladas en oro. Las figuras representan la estilización que el escultor aplicó a otras de sus obras en bronce, con un minucioso trabajo anatómico y múltiples detalles narrativos, abundando las posturas antinaturales de clara inspiración miguelangelesca que se traducen en figuras extremadamente elegantes y expresivas, consiguiendo convertir un trabajo de orfebrería en un exquisito grupo escultórico pleno de grandiosidad y belleza. La obra se circunscribe a los trabajos que Cellini realizara para el rey Francisco I durante su segunda estancia en la corte de Fontainebleau, y venía precedida de otros trabajos de joyas y adornos con pedrería que había realizado en Roma para la esposa de Girolamo Orsino, una actividad que le había proporcionado tanto prestigio que le obligó a tener hasta 8 colaboradores en el taller. Pero también en esta dedicación conocería la otra cara de la moneda, cuando sus competidores, seguramente movidos por la envidia, favorecieron un proceso en el que estuvo acusado de haber robado una serie de piezas preciosas que el Papa Clemente VII le había hecho desmontar durante el saco de Roma. Con el Papa hostil y dañada su reputación, fue encarcelado en el Castel Sant'Angelo de Roma, de donde consiguió escapar gracias a la ayuda de los cardenales Pucci, Cornaro y el ya citado Hipólito d'Este, para los que realizó trabajos numismáticos. Aquella situación desfavorable fue la que le hizo regresar a Francia, donde el monarca se contaba entre sus admiradores después que Hipólito d'Este le regalara, en 1541, unas figuras cinceladas por Cellini que habían sido muy del gusto de Madame de Tampes, amante del rey. Fue entonces cuando Francisco I le encargó el salero, para el que manifestó estar dispuesto a proporcionar todo el oro necesario. Rodeado de orfebres franceses y alemanes como colaboradores, Cellini realizó en 1542 el relieve en bronce de la ninfa de Fontainebleau y al año siguiente el deseado salero. Pero no habían acabado los problemas de su azarosa vida, pues en 1545 tuvo que abandonar apresuradamente Francia, regresando a Italia. Al ser perseguido, acusado de haber robado al monarca unas copas que el artista tenía intención de regalar al cardenal Hipólito d'Este. En Florencia continuaría trabajando bajo el mecenazgo de Cosme de Medici, gran duque de Toscana.